¿Qué podemos comentar del siglo vacío? Una de las cosas que más esperamos todos los fans, junto con la D, con Dragon también, saber qué es Dragon y saber qué es el siglo vacío. Os voy a comentar un poquito mi teoría, que sobre todo las he estado exponiendo en los Reels de YouTube, TikTok, de Instagram, pero creo que así la comentamos un poquito más en expansión, ¿no? Me expando un poquito más porque creo yo que pasó todo esto. En el siglo vacío. Yo soy de los que piensa que en el siglo vacío fue la época que nadie conoce, fue la época que el gobierno mundial ha estado escondiendo porque ahí pasó algo muy importante que no quieren que la gente sepa, porque cambiaría totalmente la historia y lo que el mundo cree que pasó. Cambiaría también la visión sobre los tenrubitos, sobre el gobierno mundial y sobre todo. Y pasó en ese momento en el que Joy Boy estaba vivo. Fue hace 800 años. Hay una teoría, y yo la comparto también, que es que Joy Boy fue primero el rey del reino antiguo. Yo es lo que creo. No fue un pirata como es ahora. Antes es muy probable que en el reino antiguo no existiese todavía la piratería. ¿Por qué? Porque los piratas se formaron, digamos, entre comillas, para ir en contra del gobierno mundial. Es verdad que había muchos que simplemente pues por robar, pero la figura del pirata como tal está más relacionada con ir en contra de lo que el gobierno mundial dice. Es muy probable que él fuese el rey del reino antiguo. Antes, cuando solo existía este reino, seguramente sería un rey bondadoso, sería un rey que cuidaba de su gente, un rey que, a diferencia de ahora, que es lo que yo estoy seguro que eso es lo que ahora mismo, cuando el ejército revolucionario, cuando acabe con el gobierno mundial, es lo que quiere formar. Quiere dejar de ser un gobierno autoritario y ser un gobierno que se preocupe por la gente. Él era el rey. ¿Qué pasó? Los 20 reinos que había entonces se sublevaron. Estos 20 reinos lo que hicieron fue acabar con el rey del reino antiguo, que seguramente sería Joy Boy, para hacerse con el poder de todo. Estos fueron las primeras familias de los tenrubitos, que estas eran familias que estaban en diferentes sitios, como puede ser la familia do Flamingo. Al final era parte de Dressrosa. Ellos eran los que al principio gobernaron, pero cuando se fueron a Marie y Joyce, cuando acabaron con el reino antiguo, se sublevaron y consiguieron acabar con ellos, llegaron, se fueron a Marie y Joyce y dejaron a los Riku, que son los que están ahora en Dressrosa, y ellos se pasaron a Marie y Joyce. Por ejemplo, para que sepáis, los de Arabasta, los Nefertari, ellos no quisieron hacer esto, no quisieron ascender a Marie y Joyce porque no se consideraban dioses, pero la mayoría de estos 20 reinos sí. Estos 20 reinos se sublevaron, acabaron con Joy Boy seguramente y formaron el gobierno mundial, se hicieron tenrubitos, se hicieron como los dioses y acabaron ahí arriba. Es muy probable, porque ya sabemos que In viene de hace 800 años, del reino antiguo. Entonces, todo esto es mi teoría, ¿eh? Estamos hablando de qué es lo que pasó en el siglo vacío y yo creo que todo esto es mi teoría. Es muy posible que In fuese, por un lado, o Nakama de Joy Boy, o puede ser, tampoco lo descarto, que sea el hermano pequeño de Joy Boy. Joy Boy era un rey bondadoso, era un rey que quería estar con su gente, quería hacerlos feliz, pero claro, hay otra gente, los miembros de los 20 reinos, que creían que estaban por encima de los demás. No aceptarían un rey bondadoso, un rey que les ponía a todos en una misma fase, que para ellos serían todos iguales. De aquí está que es posible que In fuese el hermano de Joy Boy, junto con los 20 reinos acabasen traicionando a Joy Boy y formasen el gobierno mundial que hay ahora. Yo creo que los D eran nakamas de Joy Boy. Todos ellos podrían ser parte de su, no su tripulación, pero sí sus vasallos, su gente que estaba más cerca serían los D. Por ejemplo, podría ser Gold D, los Porcas D, los Monkey D, todos ellos serían de las familias que estarían bajo Joy Boy. En ese momento, Joy Boy ya se olía algo. Junto a Nefertari Lily, junto a la mayoría de los gigantes y junto a los Kozuki, lo que haría sería formar los Poneglyphs, llamar a la parte de la familia de los Kozuki, toda la parte que no estaba relacionada con el gobierno mundial, los que estaban fuera, que ahora mismo, si nos fijamos, estos también están fuera del gobierno mundial. Los gigantes no están relacionados con el gobierno mundial y los Kozuki tampoco están relacionados con el gobierno mundial. Estaban en Wano, que está alejado también de todos. Seguramente Joy Boy haría que los Kozuki escribiesen en los Poneglyphs toda la historia del siglo vacío, todo lo que había pasado, porque se estaba oliendo que una guerra iba a venir y que iban a acabar con ellos. También haría que hiciesen los Road Poneglyphs, es decir, unos Poneglyphs más especiales que te llevarían al One Piece, que el One Piece sea algo relacionado con entender todo lo que pasó en el siglo vacío e intentar volver a lo que teníamos antes. Y con los gigantes, estos trasladarían las piedras de un lado a otro. ¿A quién tenían también? A los Yojins. Al final, todos estos son los que están fuera del gobierno mundial. Por eso, en la isla Yojin había un Road Poneglyph, porque era importante. Tou tenía otro Road Poneglyph. ¿Por qué? Porque Zunesa seguramente es uno de los nakamas de Joy Boy, que hablaremos en un rato. Una vez se llevaron todos a las islas aliadas, dejarían por allí qué es lo que pasó con la historia del siglo vacío. Todo esto acabaría, como no, por decirnos qué es lo que pasó y cómo llegar al One Piece. Aquí es donde estaría la forma, digamos, que tiene el mundo para acabar con ellos y que todos se vuelvan a unir. ¿Qué puede ser el One Piece entonces? Oda dijo por una parte que iba a ser algo importante, iba a ser un tesoro, iba a ser algo material, no solo iba a ser algo abstracto, como mucha gente dice que no, el One Piece son los amigos que creamos, los nakamas que hacemos en el camino. Oda dijo que no, que iba a ser un tesoro como tal, pero eso no quiere decir que no haya también unas memorias, porque cuando Roger llegó al One Piece lo que dijo es: qué gran historia, Joy Boy, ojalá haber vivido en tu época. Si él nos dice qué gran historia, puede ser que esté escrito la historia de Joy Boy. Allí podríamos tener, uno, un gran poneglyph donde nos pusiese exactamente qué es lo que ha pasado, o dos, que por ejemplo también estuviesen las memorias como tal, como hemos visto que hizo Kuma, que puede extraer sus memorias. Es verdad que las memorias, si lo hubiese visto
a alguien. ¿Se borran? Sí, pero no sabemos si el despertar de la fruta de Kuma hace que esas memorias se conserven en el tiempo y que puedan ser leídas por varias personas.